Buenos días, doctor Juan Rodríguez y queridos compañeros. En esta oportunidad, a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer acerca del treponema Palladium, que está integrado por Delgado Rojas Alexia Fernanda, Delgado Vázquez Henry Juan David, Díaz Barbosa Fiorella Vanessa, Díaz Barco Rengifo Alondra Lisset, Díaz Hernández Arminda Lisset, Díaz Ledesma Luz Antonella, Efus Ramírez Zenaida Elizabeth, Espinola Inga Diana Caterine, Fayaque Miranda Danitza Andrea y la expositora quien les habla Deza Guzmán Angie Yomaira, del cual iniciaremos con la introducción al tema que sería la sífilis vendría a ser una enfermedad que se contagia por tres medios, las cuales mencionaremos a continuación. Sería transmisión sexual, transmisión transplacentaria y transmisión sanguínea. ¿En qué consiste la transmisión sexual? Es durante la actividad sexual, es decir, el contacto por tres maneras, entre los órganos genitales o órganos genitales y mucosa de la boca o órgano genital y el recto. También tenemos como agente causal de la sífilis que pertenece al género treponema y se denomina treponema palladium. Asimismo, sabemos que el treponema palladium era una enfermedad mortal y aguda que causaba la muerte en pocos días. Por lo tanto, la enfermedad a originar es la sífilis, junto con la tuberculosis, son consideradas como una de las principales enfermedades simulatorias, ya que pueden confundir al personal médico como cualquier otro tipo de enfermedad. Como objetivo de la exposición tenemos revisar la epidemiología, clasificación clínica, diagnóstico y tratamiento de la sífilis, definir la infección bacteriana de Treponema palladium y conocer sobre la sífilis y las consecuencias que ésta propicia a los jóvenes cuando estos inician una actividad sexual activa sin tener precauciones necesarias. Continuando con el marco teórico, tenemos como antecedentes que el Treponema palladium, siendo su subespecie Palladium y perteneciente a la familia Spirochetoceae, es una espiroqueta causante de la sífilis, por lo que fue indicado por primera vez en 1905 por Schaudy y Hoffman, donde se logró establecer que es el microorganismo unicelular que puede medir de 6 a 15 micras de longitud y aproximadamente 0.2 micras de diámetro, por lo que presenta una estructura helicoidal, flexible y móvil, y se divide por fisión binaria. Entonces, ¿qué es la treponema palladium? La treponema palladium es una enfermedad sistémica. Tiene una definidad de una espiroqueta de gran negativo, que está compuesta entre 8 a 20 espiras enrolladas, mide de 5 a 20 micras de largo y 0.5 micras de diámetro. Morfológicamente tiene una similitud al flagelo bacteriano. No soporta climas secos ni ambiente de temperatura elevada a 42 grados centígrados. Pertenece a la subespecie Palladium, orden Spirochateales y familia Spirochateaceae. No se pueden realizar cultivos en laboratorio y posee una alta sensibilidad a la penicilina. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión del Treponema pallidum? Vendría a ser tres: el contacto de persona a persona, el contacto directo con sangre contaminada que contenga la bacteria Treponema pallidum y por vía transplacentaria. El contacto de persona a persona consiste en compartir agujas en el caso de uso de drogas inyectables, por ejemplo, en que la bacteria presente en la sangre provenga de una persona infectada o de alguna herida cutánea que provenga a la vez también de una persona infectada. Por vía transplacentaria consiste en que la madre infecta al feto a través de la placenta en cualquier etapa gestacional. De otra manera, que también se infecta al feto a través del parto normal si es que el bebé llegara a estar en contacto con una herida en la zona uterina. Tocando la parte epidemiológica, damos por entendido que la sífilis es una enfermedad mundial que ha sido estudiado como tema de investigación ya que es definida como una enfermedad venérea, donde se logra manifestar de forma crónica y progresiva, teniendo como incidencia en incremento de personas heterosexuales en los últimos años. En las manifestaciones clínicas son seis, que sería incubación, sífilis primaria, sífilis secundaria, sífilis latente primaria, sífilis latente tardía y sífilis tardía. Entrando a detalle, en el periodo de incubación sucede de 30 a 90 días y una de las características es un riesgo de contagio por transfusión. En la sífilis primaria, poco después del periodo de incubación, aparece una pápula en el lugar de la inoculación que rápidamente se erosiona dando lugar a un chacro.
Tiene como característica por ser limpia y puede aparecer múltiples chancros, especialmente en los pacientes inmunodeprimidos, donde se logra manifestar en los genitales externos donde aparece el chancro, seguidos en el cuello uterino, boca y área perianal, etc. En la sífilis secundaria empieza entre 2 y 8 semanas después de la aparición del chancro. Los treponemas invaden todos los órganos y la mayoría de los líquidos orgánicos. Una de las más frecuentes es el exantema, donde puede llegar a afectar a las lesiones cutáneas del cuerpo, mientras en la sífilis latente es el periodo donde hay una ausencia de manifestación clínica que no implica una falta de progresión de la enfermedad, pero teniendo en cuenta una alta probabilidad de reactivación. La sífilis latente tardía es una enfermedad inflamatoria poco progresiva que puede afectar a cualquier órgano, que por lo general presenta una baja posibilidad de reactivación. Asimismo, en esta fase suele ser referida como neurosífilis o sífilis cardiovascular, mientras en la sífilis tardía ocurre donde hay daños en los tejidos y posteriormente esa invasión llega a suceder en el sistema nervioso central. En el diagnóstico podríamos decir que existen numerosas pruebas diagnósticas, aunque las más recomendables para confirmar la infección son las pruebas treponémicas debido a su efectividad y sensibilidad. Son la punción raquídea, análisis de líquido cefalorraquídeo, análisis o examen de líquido de la úlcera genital y examen de sangre para poder detectar la bacteria Treponema palladium en la microscopía. El tratamiento de elección principal es la penicilina, pero hay muchas otras que podemos tomar en cuenta que sería la benzatina, la tetraciclina, la penicilina G y la doxiciclina. Los síntomas a presentar sería el dolor muscular y fatiga, fiebre, dolor de garganta, inflamación de los ganglios linfáticos y el síndrome de Horner. Mientras que en la prevención, la única manera de evitar que se produzca el contagio por sífilis o de cualquier infección de transmisión sexual es no tener relaciones sexuales. Mientras tanto, existen personas sexualmente activas que deben de tomar en cuenta mantener una relación monógama, utilizar preservativos ya que puede prevenir el contacto directo con el chancro, aunque en ocasiones este chancro se encuentra en zonas que el preservativo no protege. También en las personas embarazadas debe realizarse una prueba de detección de la sífilis en la primera visita prenatal. Además, se debe realizar las pruebas de detección en personas infectadas por el virus de VIH. Ahora pasaremos a la parte de los casos clínicos correspondientes. En el primer caso clínico tenemos a un paciente masculino de 51 años, por lo general presenta un cuadro de 3 semanas caracterizado por lesiones eritematosas en la cara, tronco y extremidades, asociado a una sensación febril, con compromiso general y orina espumosa, además edema escrotal y de extremidades inferiores, mientras que en el examen físico se pudo observar un exantema, por lo cual se realizaron estudios de laboratorio que fueron un hemograma y una reacción de cadena polimerasa. Por lo tanto, se logró tener un diagnóstico de síndrome nefrótico a síndrome colestático, ya que por ello se logró determinar el tratamiento de la penicilina benzatina durante 2 semanas. Como dato importante, tomé en cuenta que el paciente planteó un cuadro de sífilis secundario con compromiso hepático y renal. En el segundo caso tenemos a un paciente masculino de 30 años con antecedentes de enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal secundaria a hidronefrosis congénita con una coinfección de VIH y hepatitis B, en terapia antirretroviral, ambos virus con una carga viral indetectable y el reencuentro de linfocitos CD496 células por mililitro, mientras que en el examen físico se pudo observar una hepatomegalia, una esplenomegalia y perfil hepático con patrón colestásico, por lo cual se realizó un estudio de laboratorio que fueron una ecografía abdominal donde presentaba sin alteraciones de vía biliar y con una colangioresonancia sin alteraciones. Por lo tanto, se logró tener un diagnóstico que tenía una alteración hepática, ya que por ello se logró determinar el tratamiento de la penicilina benzatina 2,4. Como dato importante, tomé en cuenta que el paciente fue sometido a un estudio de BDRL, que es una prueba serológica no treponémica para tamizar sífilis en sangre.
En el tercer caso clínico, tenemos a un paciente masculino de 43 años sin antecedentes mórbidos con una historia de 3 semanas de compromiso del estado general, fiebre interminante y exantema no pruriginosa de predominio en el tórax, por lo cual se realizó un estudio de laboratorio que fueron un examen de sangre donde se logró obtener el diagnóstico de sífilis secundaria, ya que por ello se logró determinar el tratamiento de la penicilina benzatina 2,4. Como dato importante, tomé en cuenta que el paciente se complementó el estudio con una ecografía abdominal con una leve hepatomegalia biliar normal, sin otros hallazgos. Concluyendo con la exposición, tenemos que el uso de preservativos es fundamental para disminuir notoriamente el riesgo de adquirir esta enfermedad. Una vez adquirida, se debe realizar un tratamiento efectivo con el fin de evitar complicaciones cerebrales del sistema nervioso y cardíaco. Como conclusión 2, tenemos que en el caso clínico número 1 podemos decir que luego de la administración de la penicilina benzatina 2,4 en el paciente evolucionó favorablemente. En conclusión, al objetivo número 3 podemos decir que en el caso clínico número 2 el paciente presentó una respuesta favorable ante la administración empírica del ácido ursodeoxyloico. De acuerdo con el objetivo número 3, podemos llegar a la conclusión que en el caso clínico número 3 se normalizó las pruebas hepáticas del paciente. Luego de 4 semanas también se realizó el uso de penicilina benzatina 2,4. Y para finalizar, en esta diapositiva podemos observar las referencias utilizadas para el desarrollo de esta exposición. Además, reitero mis agradecimientos por su atención a todo el público en general.